El criminalista nocturno. El municipio de Quesivo, perteneciente a la actual Macedonia, se caracteriza por sus extensas praderas, su pequeña economía, su industria quedada en el tiempo y su alta tasa de desempleo. Fue en aquel escenario donde durante la década de 1990, Vlado Tanevski logró convertirse en uno de los corresponsales más confiables de los periódicos de la zona, el Nova Makedonia, de Vrebe Despik y de Jutrinski Vesnek. Todos querían una premisa escrita por él. Sus artículos hablaban sobre deportes, política, cultura y economía. Nada de lo que ocurriera en aquella localidad le era ajeno, ni siquiera el crimen. Entre 2005 y 2008 ocurrieron una serie de asesinatos, de los cuales ningún otro periodista en Macedonia logró obtener datos tan detallados como él. Por esto fue que el 20 de julio de 2008, la policía de Quesivo tocó a su puerta. Querían saber tan solo una cosa: ¿cómo era posible que tuviera acceso a información que tan solo los investigadores sabían? La respuesta dejó a más de uno sin aliento. El criminalista nocturno. Vlado Tanevski llegó al mundo en 1952, en Quesivo, un municipio perteneciente a la actual Macedonia, que en ese entonces era parte de la República Federativa Socialista de Yugoslavia. Siendo el segundo de los tres hijos, de Trachej y Goreka, Vlado se crió en el seno de una familia sumamente conservadora y estricta. Su padre, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que se desempeñaba como vigilante nocturno, no dudaba en utilizar el cinturón para imponer disciplina en la casa. Pero ese no fue el único maltrato físico ni psicológico que el pequeño sufrió. Cuando Goreka regresaba de su turno como limpiadora en un hospital, era igual de severa que su marido. Incluso desarrolló un especial ensañamiento con Vlado, a quien trataba aún peor que a sus otros hermanos. Además de insultarlo y gritarle diariamente, también lo golpeaba sin motivo alguno, en cualquier parte del cuerpo. A causa de las palizas, el niño tenía constantemente pesadillas. Con los años, ese pavor hacia su madre desembocó en una ola de frustración y odio por no haberse enfrentado a ella. Llegó a describirla como una mujer maligna. Al llegar a la mayoría de edad, Vlado se marchó de su casa para estudiar e intentó formar una nueva vida, mucho mejor que la que sus padres le habían dado. Y así fue, al menos durante un tiempo. Primero se graduó como obrero metalúrgico y formó parte de la organización juvenil comunista de su pueblo. Después se trasladó a Croacia y se afilió a la Liga de Comunistas de Yugoslavia, pero su interés por la política quedó eventualmente desplazado por la literatura. De hecho, fue en 1973 que encontró el amor en un recital de poesía. Allí conoció a una mujer llamada Vesna, con la que rápidamente empezó a salir. Mientras ella terminaba de estudiar Derecho, él hizo una carrera para ser periodista. Poco después, ya siendo profesionales, contrajeron matrimonio, tuvieron 2 hijos y regresaron a Quesivo. Sin embargo, la felicidad duró poco. Los padres de Vlado estaban muy grandes y ninguno de sus hermanos podía ocuparse de ellos. A pesar de la mala relación que el joven tenía con ambos, se sintió en la obligación moral de no dejarlos solos. Fue por esto que resolvió mudarse junto a su nueva familia a casa de sus progenitores. Durante aquellos años, demostró ser un esposo, hijo y padre excelente. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar como editor en la radio de la localidad y después como reportero en periódicos como Nova Makedonia y Jutrinski Vesnik de Skopje, la capital del país. Pero había un problema: la competencia entre periodistas era tan feroz que el joven terminó plagiando artículos y presentando textos de sus colegas como suyos. No solo lo descubrieron, sino que también lo acusaron de querer causar sensación entre los lectores. Y como si esto fuera poco, en 2002, su padre se quitó la vida, lo cual puso un gran varapalo emocional. A partir de entonces, la relación con su madre empeoró considerablemente. Cada día discutían más, levantando sus voces e irritándose mutuamente.
Si bien con su esposa e hijos seguía mostrándose como una persona buena y afectuosa, la insoportable convivencia con Goreka terminó por resquebrajar el matrimonio, y durante esa misma época, Vlado fue despedido de su empleo como reportero del Nova Makedonia debido a una reducción de personal. En 2003, su madre falleció debido a una accidental sobredosis de medicamentos, pero esto no supuso ningún cambio. La relación marital ya estaba en las últimas, y a esto se sumaron los importantes problemas económicos derivados del despido. Finalmente, Vlado y Vesna se separaron a principios de 2004. Ella recibió un ascenso y se mudó a Skopje con los hijos, mientras que él decidió quedarse en una pequeña cabaña alejada en Kesivo. A pesar de que sabía que su trabajo como periodista freelance de sucesos no le reportaría los suficientes ingresos, continuó realizándolo. Se recluyó en su vivienda, armado con un teléfono y una máquina de escribir que solo de vez en cuando reemplazaba por la computadora. Todos los días Vlado esperaba que algo realmente interesante ocurriera en aquella pequeña población. Llegó a pensar, si nadie hace algo al respecto, quizás debería hacerlo él mismo. El 16 de noviembre de 2004, Mitra Seminoska, de 64 años, desapareció de su domicilio cuando los agentes acudieron a su vivienda para buscar indicios. Lo único que encontraron fue un rastro de sangre en la cocina. 2 meses después, el 12 de enero de 2005, un empleado de limpieza halló su cuerpo sin ropa dentro de una bolsa de plástico en un vertedero de Kesivo. El mismo presentaba evidentes signos de violencia. La necropsia arrojó que Mitra había sido atada, torturada, abusada y estrangulada. Llevaba menos de 2 semanas de fallecida, lo cual evidenciaba que el autor de aquella barbarie la había mantenido cautiva durante más de 40 días. La noticia del asesinato se extendió enseguida a los medios de comunicación. Uno de los periodistas encargados de apersonarse en la escena del crimen fue nada más ni nada menos que Vlado. Con el fin de recopilar información para un artículo, entrevistó a algunos de los familiares y amigos de Mitra. Gracias a esto, conseguía saber cómo se desarrollaban las investigaciones. La nota que publicó causó un gran revuelo entre la prensa. En la misma, Vlado no relataba únicamente las declaraciones de los investigadores y las familias de la víctima, también daba detalles del interior del piso de Mitra y aseguraba que el cuerpo podría haber sido arrastrado hasta la cocina. Si bien sus compañeros tildaron estos dichos de meras especulaciones, la realidad es que la policía sí sabía estos detalles. Lo extraño era que Vlado no tenía acceso a esa información. Sin embargo, esto no pareció llamar la atención demasiado, al menos no lo suficiente como para verlo como sospechoso. Las autoridades centraron las pesquisas en Enti Resteski y su amigo Igor Marsaski, 2 delincuentes que habían asaltado, torturado y asesinado a otro anciano llamado Radoslav Busanowski. Esto había ocurrido en diciembre de 2004, semanas antes del crimen de Mitra. Cuando fueron apresados, ambos confesaron el crimen de Radoslav. Incluso admitieron haberse llevado algunos billetes de su casa, pero negaron rotundamente haber atacado a Mitra. Finalmente fueron acusados por ambos cargos. Vlado se encargó también de cubrir el juicio de los 2 jóvenes. Durante el mismo, escribió la siguiente crónica: esposados y con ojos escrutadores, Enti Resteski, de 28 años, y su amigo Igor Marsaski, acusados de un horrible homicidio doble en Kesivo y Malkets, entraron al tribunal, miraban al techo con ojos inexpresivos y de rato en rato susurraban, como para sí mismos: todo terminó, ahora pagaremos por nuestros crímenes. Finalmente ambos hombres fueron condenados a cadena perpetua, pese a que los rastros de ADN hallados en el cuerpo de la anciana no correspondían a ninguno de los 2. Ni siquiera se planteó la posibilidad de un tercer atacante. Kesivo volvió a ser el pueblo tranquilo que era antes de aquellos sucesos, hasta que 3 años después ocurrió una nueva desaparición. A principios de noviembre de 2007, Lubika Lukoska, una mujer de 56 años, salió a hacer unas compras al finalizar su jornada como limpiadora, pero nunca regresó.
El 3 de febrero de 2008, un recolector de basura encontró su cuerpo dentro de una bolsa de plástico negro en un bosque próximo a una gasolinera de Kesibo. La necropsia arrojó que se trató de un hecho violento, ya que había sido atacada con un cable, golpeada, abusada y estrangulada. No obstante, lo más llamativo era que había fallecido tan solo unos pocos días atrás. Esto indicaba que probablemente había permanecido cautiva hasta poco antes de que hallaran su cuerpo. La policía no tardó en relacionar su crimen con el de Mitra, ya que se trataba del segundo cuerpo encontrado en los últimos años, y en las mismas circunstancias. Mientras ellos comenzaban a sospechar que un peligroso asesino en serie se encontraba acechando las calles, Vlado continuaba con su trabajo, encargándose de entrevistar a los familiares de las víctimas. Todos le abrieron la puerta, esperando que una nota en el diario pudiera ayudarlos. Le comentaron que Lubica era una mujer tranquila y bondadosa, que luchaba contra la pobreza limpiando casas para alimentar a sus hijos y a su hermano, quien estaba internado en un psiquiátrico. El 6 de febrero de 2008, Vlado publicó la primicia del caso. En el diario, Jitrunski Vesnik escribió: "El nuevo crimen es la noticia del día en Kesibo. Abundan los rumores. Mientras la policía trabaja en el caso, la mayoría de los habitantes piensa que este crimen está relacionado con el doble homicidio de Malkets y Kesibo, cuando dos ancianos fueron asesinados por una pequeña suma de dinero". Hasta ahí, no había nada particularmente extraño, simplemente un reportero haciendo su trabajo. Pero durante los siguientes días, Vlado volvió a llamar la atención cuando publicó varios artículos, donde mencionó cómo se habría gestado el secuestro de la anciana. En los mismos, habló de una ventana abierta, de una lámpara encendida, de un ataque por sorpresa donde la víctima se resistió, e incluso de una puñalada en el pecho. El relato tan escrupuloso del crimen sorprendió a los investigadores, pero lo atribuyeron a posibles filtraciones policiales. Sin embargo, 3 meses después, un tercer cuerpo levantó nuevas sospechas. El 16 de mayo de 2008, un peatón encontró el cuerpo de Sevana Temelkoska, de 65 años, metido en una bolsa de plástico y sobre un montón de basura, junto al campo de fútbol local, Blasrimi Kesibo. La mujer llevaba 9 días desaparecida y, como las anteriores víctimas, fue vejada, asesinada brutalmente y atada con cables de teléfono. La necropsia arrojó que tenía 3 heridas en el cráneo y múltiples fracturas de costillas. A los 2 días, Vlado llamó a su editora y le explicó su hipótesis respecto a este último crimen. Estaba seguro de que guardaba relación con los otros 2 ocurridos en Kesibo, en 2004 y 2008. Le planteó la información que había recolectado y el 19 de mayo consiguió que publicaran su teoría bajo el titular "Asesino en serie acecha a Kesibo". En el interior del artículo se podía leer: "La gente de Kesibo vive con miedo después de que se haya encontrado otro cuerpo asesinado en la ciudad. El cuerpo se parece mucho a uno descubierto a 20 kilómetros de Kesibo el año pasado, y existe la posibilidad de que estos monstruos asesinos sean obra de un asesino en serie". No obstante, para ese entonces algo había cambiado. La policía había relacionado a las 3 víctimas. Tenían edades similares y se dedicaban a labores de limpieza. Vivían solas, habían desaparecido y las habían encontrado brutalmente asesinadas. Además, parecían conocerse entre sí. Mitra y Sevana incluso eran amigas. Por otro lado, el modus operandi empleado por su asesino parecía ser siempre el mismo. Las secuestraba y las mantenía cautivas para torturarlas, golpearlas y abusar de ellas. Después las estrangulaba con un cable telefónico, las metía desnudas en una bolsa de plástico y las arrojaba a lugares apartados de Kesibo. A eso se le sumó el caso de Gorika Pavleska, de 73 años. La mujer trabajaba como limpiadora, aunque estaba jubilada. Había desaparecido el 30 de mayo de 2003 en Kesibo y nunca se halló su cuerpo. Ya con la certeza de que se trataba del mismo homicida, los investigadores decidieron llevar a cabo un perfil criminal, y aquella vez, Vlado no consiguió la primicia. Especularon que se trataba de un hombre maduro, de complexión fuerte e inteligencia por encima de la media.
que vivía en la misma zona donde se habían cometido los crímenes, que conocía a las víctimas y que había desarrollado unos deseos sadomasoquistas en su infancia. Ya con este perfil armado, la policía empezó a sospechar de Vlado. No solo coincidía con todas esas características, sino que además había demostrado saber detalles de los crímenes que no eran públicos. Mientras tanto, Vlado publicó supuestas conjeturas periodísticas acerca de los crímenes. Según él, Sevana había sido engañada por el homicida cuando éste le dijo que su hijo estaba herido, momento que aprovechó para secuestrarla. Luego, escribió que una de las mujeres llevaba un crucifijo de oro macizo en el cuello y que el resplandor de sus ojos azules fue apagado por el manto del deceso. También reveló la posición exacta de los cuerpos y el modelo del cable telefónico utilizado por el asesino para estrangular y atar a sus víctimas. Las motivaciones del monstruo de Kesibo aún no están claras. Ambas mujeres eran amigas, Mitra y Sevana, y vivían en la misma parte de la ciudad. La policía tiene algunos sospechosos a los que está interrogando. Se podía leer en otro de sus reportajes. La cosa no terminó allí. Vlado decidió jugar con fuego. Criticó duramente a la policía por supuestas irregularidades en las investigaciones y por implicar a los hombres equivocados cuando estos se encontraban cumpliendo condena en el momento de los crímenes. Les recordó a los lectores que tanto Enti Restevsky como Igor Marsatsky habían negado el crimen de Mitra, pero los agentes habían hecho caso omiso a esto. Al recibir estos informes, la policía se dio cuenta de que Vlado había caído en la trampa. Los investigadores habían hecho todo por ocultar un dato importante a propósito: la marca del cable telefónico. Al revelar esto en los diarios, dejó en evidencia que había sido él quien llevó a cabo los crímenes. Sin embargo, la policía todavía necesitaba una prueba más fiable para demostrar que era el verdadero responsable. El análisis forense confirmó que los rastros de sangre hallados en el cuerpo de Sevana, la última víctima, no pertenecían a ella. A partir de esta nueva información, se interrogó a una larga lista de sospechosos que tenían el mismo grupo sanguíneo y que vivían en la zona donde se cometieron los crímenes. Tras hablar con 150 hombres, descartaron a la mayoría, excepto a varios vecinos, un taxista y nada más ni nada menos que Vlado. Acto seguido, le sacaron muestras de ADN para cotejar con otras halladas en el cuerpo de la víctima. Los resultados arrojaron la terrible verdad: el famoso periodista era en realidad el monstruo de Kesibo. El 20 de junio de 2008, la policía finalmente detuvo a Vlado en su casa ubicada en Kesibo, a unos 120 kilómetros al suroeste de la capital de Skopje. Quedó acusado en el instante por 3 delitos de abuso y asesinato. Durante el interrogatorio, Vlado aseguró ser inocente y negó los hechos que se le imputaban, pero todavía había más pruebas. Los agentes encontraron 7 cabellos suyos cerca del cuerpo de Mitra. A esto se sumaba que la bata hallada dentro de la bolsa de Sevana era propiedad de su madre. Aún así, el periodista continuó negando todo. Cuando le preguntaron por qué sus artículos incluían informaciones que solo podían ser conocidas por el asesino y por la policía, se quedó completamente en silencio. Mientras él continuaba en la comisaría, la policía procedió al registro de su vivienda y de la casa de campo que tenía en una aldea cercana. Allí, localizaron cordones y cuerdas que coincidían con los usados para atar a las mujeres, algunas pertenencias de las víctimas y material íntimo sadomasoquista. Luego de conseguir la mayor cantidad de pruebas posibles, procedieron a entrevistar a todos sus allegados. Estos les contaron la historia de vida de Vlado, mediante la cual los agentes descubrieron un patrón. Todas las víctimas eran limpiadoras de clase baja y sin educación, igual que su madre. El móvil del crimen parecía ser el resentimiento que el periodista tenía para con ella. Por otro lado, si bien mediante los interrogatorios había quedado en evidencia que el periodista cometió los asesinatos a sangre fría, su exmujer lo describió como una persona incapaz de realizar tan terribles actos. Dijo que era un hombre tranquilo y gentil, que jamás fue violento con ella ni con sus hijos, y con él compartió un matrimonio ideal. En la misma línea,
Otra cosa que llamó la atención de los investigadores fue que nadie sospechó jamás de sus oscuras intenciones, ni siquiera los parientes de las víctimas que hablaron con él para sus reportajes. Vino a nuestra casa, hablamos, preguntó por detalles. ¿Quién iba a imaginarse que finalmente sería nuestro vecino el presunto responsable?, recordó Zoran Temelkovsky, hijo de Sevana. Sus colegas de profesión también se mostraron sumamente sorprendidos cuando supieron del arresto. Lov Kopovsky, editor en jefe del periódico Yutrinsky Vestnik, no daba crédito a lo que oía, ya que aseguró que se trataba de un hombre excepcionalmente tranquilo e incapaz de hacer algo así. Otros compañeros de la prensa lo describieron como un hombre agradable y educado, que parecía completamente normal. La propia editora Tenetsky llegó a afirmar que cuando le comunicaron que su reportero era el asesino, se quedó estupefacta. No podía creer que fuera verdad y se rehusaba a creerlo. Pero más allá de lo que pudieran pensar los conocidos del periodista, todas las pruebas apuntaban a él y debía pagar por sus actos. El mismo día de su detención, Vlado fue trasladado hacia la prisión cercana a la ciudad de Titovo, con una orden judicial para mantenerlo encerrado durante 30 días, mientras terminaba la investigación. Además de estar acusado por los fallecimientos de Mitra, Lubika y Sevana, el periodista estaba siendo investigado por la desaparición de Gorika Pavleska, la mujer cuyo paradero se desconocía desde 2003. Los agentes esperaban ansiosos el momento de preguntarle respecto a ella. Sin embargo, tan solo 2 días después, el 22 de julio de 2008, todas las posibilidades de obtener respuestas se terminaron. Otros reos de la misma cárcel donde estaba Vlado avisaron a los guardias de seguridad que no había regresado del baño. Cuando fueron a buscarlo, descubrieron que estaba sin vida, con la cabeza dentro de un cubo de agua. La inspección preliminar no mostró indicios de intervención de terceros. Por ende, su deceso quedó catalogado como una autoprivación de la vida. Al inspeccionar la celda donde estaba encerrado, los guardias encontraron bajo su almohada una nota manuscrita que decía simplemente que no había cometido aquellos asesinatos. La policía prefirió no indagar más. Nunca se supo cómo ninguno de los internos ni de los guardias se dio cuenta de que estaba intentando quitarse la vida. Además de no otorgarle la justicia que merecía a sus víctimas, Vlado tampoco permitió que se supiera la verdad sobre aquella cuarta mujer desaparecida, quien podría ser la primera víctima del monstruo de Kesivo. Nunca se sabrá a ciencia cierta cómo cometió los terribles asesinatos, ni qué lo motivó exactamente a llevarlos a cabo, si fue el odio hacia su madre o la necesidad de obtener una primicia. Es un secreto que el periodista se llevó a la tumba. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía. Y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.